Como no había drenajes, tú las aventabas por la ventana y tenías que gritar aguas. Realmente es toda una experiencia tener esta cercanía. Lo que incluye la pulsera que compré es acariciar a una jirafa. Si te digo que estoy en un lugar donde puedes encontrar mucha diversión, acariciar animales de todo tipo, volar por los aires y hasta sentirte dentro de un billete de 200 pesos mexicanos, ¿me lo creerías? Te reto a que lo descubras tú mismo en este recorrido que haremos por uno de los 125 municipios que tiene el Estado de México, Amecameca. Aquí mismo se encuentra la Hacienda Panoaya. Hoy te voy a revelar todo lo que puedes encontrar en este maravilloso sitio. La hacienda ha sobrevivido casi 500 años, es un parque temático, museo y hasta un zoológico que llamaremos interactivo y ya descubrirás por qué. La entrada tiene dos tarifas, una de 235 pesos mexicanos y otra de 285. Ya te explicaré en el recorrido por qué la segunda es más costosa y qué es lo que incluye. Pues ya estamos al interior, mis queridísimos amigos de la Hacienda Panoaya. Les quiero comentar de entrada que la gente es sumamente amable. Cuando tú compras tu boleto en la entrada, te indican bastante bien y con muchísima precisión qué es lo que incluye cada una de las tarifas. Luego te ponen este brazalete que pues te da acceso a todas las actividades de acuerdo desde luego al paquete que tú hayas adquirido. Algo importante que tú debes de saber es que no hay reingreso. Eso quiere decir que si tú ingresas al parque, únicamente puedes salir a lo que es el área de estacionamiento, pero si tú llegas a salir totalmente del parque ya no hay un reingreso, por lo que tendrías que comprar un nuevo boleto. Y en este lugar, mis queridísimos amigos, detrás de mí se encuentra parte de lo que es la Hacienda de Panoaya, donde vivió desde los 3 y hasta los 8 años de edad Sor Juana Inés de la Cruz. Actualmente es un museo el cual tú puedes visitar de manera gratuita una vez que estás dentro del parque, y pues seguramente vamos a descubrir cosas bien interesantes de la vida de este personaje. Así que pues vamos a entrar. Y aunque el lugar es pequeño, sus muros fueron testigos mudos de los primeros años de vida de una de las mujeres más destacadas de la literatura novohispana, la llamada décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, que vivió bajo estos techos de 1651 a 1656. Ahorita hay poquita gente, realmente es sábado, pero es temprano. Te dicen que puedes permanecer aquí únicamente 20 minutos, lo cual me parece un muy buen tiempo para recorrerlo y para que no se entorpezca, no haya mucha gente, puedas disfrutarlo de una manera muy padre. Y parte de lo que podemos encontrar aquí, mis queridos amigos, es por ejemplo, vemos estos ventanales abiertos y al interior observamos una cocina. Una cocina pues como de las que había en esa época cuando Sor Juana Inés de la Cruz vivió en esta hacienda. Juana Inés nació un 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla. Llegó a vivir a la Hacienda Panoaya, misma que arrendaba a su abuelo Pedro Ramírez de Santillana, de quien aprendió a leer y escribir a la edad de 3 años. No solo heredó su talento, sino su biblioteca, y a los 8 años escribió su primer poema. Oigan, aquí algo que vemos bien interesante son las portadas de las principales ediciones de la obra de Sor Juana, segundo tomo de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, villancicos, poemas, fama y obras. Obviamente son réplicas, pero resulta bien interesante verlas aquí. Chequen ustedes, esto me maravilló muchísimo porque este retrato que vemos es el verdadero, así dice, el verdadero retrato de Sor Juana. Una reproducción digital, es digital, cabe aclarar, de la pintura al óleo de Sor Juana Inés de la Cruz, posiblemente se dice pintada por ella misma. Y fíjense que justamente en este cuadro, mis queridos amigos, como observamos, Juana Inés tiene en la frente un puntito. Esto era un chiqueador. Esto quiere decir que Juana Inés era tan inteligente, estudiaba tanto, que luego le dolía la cabeza y por eso se ponía ese chiqueador. Ahora, aquí viene una parte interesante de la historia, bueno, no de la historia, sino de las tradiciones que tenemos. Muchas veces cuando los niños se portan bien, les ponen una estrellita en la frente como símbolo de que justamente hicieron algo bien y estudiaron mucho. Ese es el origen de la estrellita en la frente de los niños. Esta fue la biblioteca de la hacienda que rentó el abuelo de Juana Inés de la Cruz. Realmente en esta biblioteca ella no podía sentarse a leer, pues porque estaba prohibido para su época. Recordamos que era una mujer muy adelantada para su época. Entonces lo que ella hacía
es que ingresaba a esta capilla para esconderse. Digo, es una capilla religiosa, pero aquí es donde ella se escondía realmente para poder leer y pues estar tranquila sin que se le molestara por ser mujer. Ella prácticamente, bueno, no prácticamente, literalmente, no podía leer en la biblioteca. Pero en 1656, cuando muere su abuelo, fue enviada a la Ciudad de México a vivir con su tía, donde también tomó clases de latín que, por cierto, aprendió en tan solo 20 lecciones. Esta parte que estamos viendo, queridos amigos, es la parte de lo que vemos en la parte de atrás del billete de 200. Lo está Sor Juana Inés y esta parte de aquí de la hacienda de Panoaya, la que observamos en el reverso de los billetes de 200 pesos mexicanos. Digo, además un lugar padrísimo para tomarse fotografías. Por ejemplo, ahorita vemos ahí algunos chavos que están en una graduación y pues le están tomando aquí la picture, la fotografía, en este lugar tan precioso. Fíjense que esto, mis queridos amigos, es bien interesante porque ustedes seguramente, si son de México, han escuchado la frase de aguas, aguas, como cuando queremos advertir de algo. Bueno, pues es que resulta que justamente estos eran los baños en ese entonces. Cuando tú acababas de utilizar el agua o hacer del baño en esas cubetitas, como no había drenajes, tú las aventabas por la ventana y tenías que gritar aguas para que la gente que fuera caminando por la calle pues no le fuera a caer ya sea el agua que utilizaste para bañarte o para otras cosas. Y una vez que salimos de este hermosísimo, de verdad hermosísimo lugar donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz cuando era muy niña, pues a un lado se encuentra el Museo de los Volcanes. Ambos museos están incluidos en las dos tarifas. Hoy día Panoaya es un parque ecoturístico con una extensión de casi 600 hectáreas. Fue salvado de su destrucción en 1999 y restaurado por un patronato privado bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que permitió recrear una atmósfera original que se habilitó como museo. Como ya vimos en lo que fuera la Troje, se habilitó también el Museo Internacional de los Volcanes, donde se aprecian diferentes tipos de piedras y materiales que estos arrojan, y conocimos los mitos y realidades de las colosales montañas. Todo esto bajo el cobijo de los volcanes. Como dijera el poeta José Santos Chocano, el Ixtaccíhuatl, que traza la figura yacente de una mujer dormida bajo el sol, y el Popocatépetl, que flamea en los siglos como una apocalíptica visión. Pareciera realmente increíble, queridos amigos, que estamos realmente a unos muy poquitos kilómetros de la Ciudad de México. Realmente el lugar es hermoso, se respira muchísima paz, mucha tranquilidad. Desde luego, aire puro. Parte de la experiencia y lo que incluye la pulsera que compré es acariciar a una jirafa. Creo que por allá atrás está la jirafa, así es que pues voy a acercarme a ella. A ver si se deja. Alimentar a Coco, la jirafa, solo está incluido en la tarifa alta. Aquí te dan unas hojas de lechuga que debes cuidar, pues si se te caen al piso, ya no podrás recogerlas para alimentarla y tampoco te reponen el alimento. Padrísima la experiencia de darle de comer y de alimentar a la jirafa. Ahora vamos a repetir algo similar, pero ahora vamos con camellos. Un simpático dromedario también come verduras de tu mano. Este sí está incluido en la tarifa más baja, al igual que el aviario, donde vas a convivir con algunas de las 300 especies que resguardan bajo el domo. Aquí te dan un puñito de alpiste y varias instrucciones que desde luego hay que seguir. Pueden tomar fotos y videos sin flash. Los derechos utilizados hay que esperar a que les abran ambas puertas. Estancia de 5 minutos, no se retiran el cubrebocas ni para fotografías. No podemos meter las manos en el área de guacamayas o loros ya que los pueden llegar a lastimar. En cuanto ingresas, decenas de amiguitos emplumados se acercan a ti para comer literalmente de tu mano. Pues ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Comiendo de tu mano. Ya una vez que se van tienes que tirar las semillitas
dentro de la maceta. Wow, realmente es toda una experiencia tener esta cercanía tan estrecha con la naturaleza, con los animalitos, con los pajaritos, con las jirafas, con los dromedarios. Y aún falta, ¿eh? Y ahora estoy dentro de otro espacio que es increíble de verdad, porque en este espacio encontramos distintas especies de animalitos que van desde patos, llamas, cabras, venados. Todos son acariciables. Tú compras una bolsita de alimento que cuesta 35 pesos y con esa bolsita de inmediato, créeme, se te van a acercar y tú puedes darle de comer a todos y cada uno de ellos y desde luego pues acariciarlos, tocarlos, convivir con todos ellos. Y bueno, detrás de mí se encuentra una llama. Monse. Llamas a mí, a ver. Y Monse. Monse. Vamos a darle ahí de No es comer. que la llama se llame Monse. No. Pero pues no quiso, a ver, ahí está. Gracias, gracias compadre. Ahí. Y algo padre que realmente sirve mucho es que cuando sales de esta área de animalitos, hay un área donde tú te puedes lavar las manos, como lo hizo Dulce, pues porque desde luego cuando les das de comer te queda como babita de ellos, ¿no? Más adelante hay un tigre bebé que puedes acariciar y hasta tomarte la foto, pero eso sí no está incluido en ninguno de los dos pases, por lo que si quieres vivir la experiencia, deberás pagar una cuota de 300 pesos. Lo que sí está incluido en la tarifa más alta es la convivencia con el lemur, un bello y muy simpático animalito que seguro te va a arrancar varias sonrisas. Oigan, mis queridos amigos, si les quiero platicar y comentar una experiencia que viví, no les pude grabar ni tomar fotografía porque de hecho te lo prohíben terminantemente. Te piden desde luego, o sea, por favor que no tomes fotografía ni video, ni siquiera con teléfono celular, porque bueno, pues es una especie de show, de espectáculo donde te presentan a distintos animalitos que pues algunos de ellos fueron traídos por la Semarnat, porque son animalitos que estaban en alguna casa y las autoridades prohíben que los tengas porque no son animalitos para mascotas, que es parte de lo que tú aprendes en ese lugar. Pero puedes convivir, por ejemplo, con cocodrilos, con víboras, con lobos, con lobeznos, con halcones quebrantahueso cara a cara, con águilas, en fin, con una serie de animalitos que de verdad es padrísimo, o sea, los tienes muy cerquita, puedes de alguna forma interactuar con ellos. Es un show, es un espectáculo, pero a ti te dicen, te permiten acariciarlos. Al final puedes tomarte una fotografía que te cuesta aproximadamente 145 pesos, pero es una fotografía que vale la pena porque realmente como que tú contribuyes desde luego a que puedan ser alimentados, puedan ser cuidados en este espacio. Así es que vale la pena esto, desde luego lo incluye ambas entradas. La entrada es totalmente gratuita, te cobran nada más la fotografía si es que tú lo decides así de esta manera y sin duda alguna te la vas a pasar espectacular dentro de este lugar, vas a aprender mucho. Y creo que te genera una conciencia bien padre y bien importante acerca de la fauna, acerca de la vida animal, acerca del respeto que debemos de tener por todos ellos. Además de convivir con tanto y tanto animalito, también hay paseos en lancha, incluidos en ambos pases. Los fines de semana puedes hacer un recorrido en una especie de tren tirado por un tractor que solo incluye la tarifa alta. Ahora que si quieres echar a volar no solo tu imaginación, sino el cuerpo entero y eres amante de la adrenalina, entonces lo tuyo es la tirolesa, que tiene 200 metros de largo y 12 de alto. Si tienes el pase más caro, puedes aventarte las veces que quieras sobre el río Panoaya,
Pero si tienes la tarifa más baja no te preocupes, puedes lanzarte solo una vez y luego pagar 50 pesos por una segunda vuelta o más. Una experiencia no tan extrema, pero sí muy divertida. Y también hay un laberinto. El reto es encontrar la salida, así es que pues vamos ahorita para el laberinto. Ahí me voy a reunir con Dulce, con los amigos, y pues vamos a ver a quién le toca hacer la comida hoy. Se trata de un laberinto inglés con más de 5000 metros cuadrados de cedros, que te esperan para perderte un poco o un mucho antes de encontrar la salida. Pues cumplimos el reto, mis queridos amigos, lo logramos, y te quiero comentar que a la entrada de este laberinto te dan esta banderita por si de plano no puedes, así que ves toda esa parte y dices, no, pues sabes que ya no pude, levantas la banderita y pues ya alguien entra por ti. Afortunadamente no fue el caso y pues nosotros no necesitamos alzar la banderita, logramos cumplir el reto y salimos del laberinto. En este punto debo advertirte que no se permite la entrada con mascotas. Puedes ingresar tus alimentos o bien consumir en un área de comida rápida o en el restaurante. La Hacienda Panoaya, como te dije al principio, ha sobrevivido casi 500 años y es un lugar en el que por sus múltiples actividades seguro te la pasarás increíble. Y ya nada más para finalizar, mis queridos amigos, un consejo: tráiganse bloqueador, tráiganse bronceador, porque sí, aunque el clima suele ser frío en esta región del país, pues sin duda alguna el sol sí les va a dejar así unas buenas quemadas en la cara. Espero como cada semana que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad. Si es así, les pido que me regalen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Este video les haya gustado, les haya sido de utilidad. Saludos, Monse. Saludos, mi querido hermano.